en compañía de la doctora Angélica y su equipo de trabajo, que vamos a hacer con ella un análisis. Entonces ella va a hacer un estudio donde va a darnos posibles diagnósticos y a ver qué hallazgos hace ella en el transcurso de su evaluación. En este caso estamos haciendo una valoración atlética inicial para el comienzo de la vida deportiva, porque este tipo de valoraciones se pueden hacer en muchas etapas deportivas de un animal. Este es el momento ideal en que está comenzando, en que podemos ver qué factores deben ser los más cuidados y qué factores serán en los que más nos vamos a concentrar para desarrollar habilidades deportivas. También para evitar lesiones que ya conocemos en el caballo nuestro por andares, por edades, por tipos de entrenamiento, lo que podría pasar. Entonces, anticiparnos a eso es bastante benéfico en la salud deportiva de los animales. Aquí vamos a arrancar a hacer varias evaluaciones en reposo. Hacemos toda la parte médica general. Es muy importante que el animal esté en condiciones de salud apropiadas. No se entrenan caballos enfermos. La idea es que obviamente se conozcan las condiciones naturales del ejemplar. Y una vez vamos descartando toda esa parte básica de la salud del animal, arrancamos ya con las pruebas específicas, les iremos mostrando una a una cómo se hacen. Por ahora estábamos haciendo la termografía y vamos a pasar entonces a hacer los primeros registros de frecuencia cardíaca. De la valoración médica del caballo es muy importante verificar que haya correctos movimientos intestinales. Ahí uno hace preguntas, tipo de dieta, hace cuánto comió, materia fecal, ese tipo de cosas, porque todo lo que tiene que ver con alimentación y con salud del sistema digestivo influye directamente en la capacidad de desempeño. El tipo de producción de gases que hace el sistema digestivo de un caballo, que lo conocemos como ácidos grasos volátiles. Esos ácidos grasos, según el perfil que produzcan, hay un perfil de movimientos intestinales y también una fuente de energía específica. Por ejemplo, en los planes de suplementación también hay cambios en la alimentación, a veces dirigidos a regular un poco los movimientos intestinales, mejorar el tránsito, cambiar el perfil de ácidos grasos volátiles porque los voy a necesitar como fuente de energía adicional en el ejercicio y porque por supuesto el sistema digestivo de un caballo debe funcionar muy bien porque es uno de los reservorios mayores de agua que tiene el caballo durante el ejercicio. Ahí él está guardando una cantidad de agua que, llegado el caso de que haya deshidratación severa, la va a necesitar. Entonces el sistema digestivo tiene que estar funcionando apropiadamente. Perfecto. El polar, digamos, así le hemos dicho durante muchos años porque esta marca tradicionalmente ha trabajado con deportistas humanos. En realidad lo que uno necesita es un sensor de frecuencia cardíaca. Nosotras usamos esta marca por algunas condiciones particulares de los análisis que hacemos, pero digamos que se puede utilizar casi cualquier sensor. Eso es importante de saberlo porque en los entrenamientos cualquier persona puede tener un sensor de frecuencia cardíaca para dirigirlos. No tiene que ser de esta marca, en fin. ¿Para qué sirve un sensor? Estas bandas tienen acá unos electrodos y lo que hacen estos electrodos es medir la diferencia de electricidad que se produce entre un latido y otro y se lo envían a este aparato y este aparato me lo envía o a un reloj o por ejemplo a una tablet o a un celular para hacer el registro de la dinámica de la frecuencia cardíaca. ¿Para qué sirve eso? Para muchas cosas. La primera, para detectar problemas. Podemos encontrar arritmias, podemos encontrar cambios eléctricos importantes que puedan o no ser explicación de una baja en el rendimiento, como pasa en algunos casos. También nos sirve para calcular la intensidad. La intensidad del ejercicio no se puede calcular al ojo, porque hay animales que se ven muy cansados, pero realmente todavía tienen algo, sí. Y hay otros que se ven muy bien, pero resulta que ya están a punto de sufrir algún colapso, de tener una lesión, en fin. Entonces al ojo no se puede hacer. Con esto nosotros podemos identificar la intensidad, qué tan alto, qué tan bajo. Doctora, una pregunta ahí. Podemos decir entonces que tener más o menos ya parámetros de lo que debe ser la frecuencia cardíaca de un caballo quieto y lo que debe ser la frecuencia cardíaca de un caballo ya en movimiento, más o menos. Más o menos, tenemos unos rangos, pero más que eso, digamos que hemos podido identificar ya cuándo los cambios son normales y cuándo no son normales. Y lo más importante, el caballo comparado con sí mismo. Es decir, en un seguimiento, si yo hago cambios de entrenamiento,
cómo esos números iniciales cambiaron a unos números actuales. Entre modalidades hay diferencias, entonces también hay unos parámetros ya conocidos, que uno dice, bueno, no es lo mismo un animal fino juvenil, adulto, no es lo mismo un diagonal juvenil adulto. Correcto. Pero esos parámetros ya digamos que tenemos unos muy buenos rangos donde Para podemos medir. identificar qué puede ser normal para cada grupo de andar. Aquí en este caso hacemos un registro en reposo de un análisis que también está muy parametrizado ya por nuestro equipo en criollos, que se llama variabilidad de la frecuencia cardíaca. Esto es lo que usan en la actualidad los ciclistas, los deportistas de alto rendimiento para poder identificar cuáles son los tiempos de recuperación. Doctora, ellos ahí como haciendo el paralelo en el Mojemos ciclismo esto. hablan de, ¿usted cuántos vatios movió hoy? Ajá, ¿Cierto? correcto. Sería más o menos eso, ¿cierto? Sí, más o menos. ¿Cuál es la idea con esto? Que podamos tener un tiempo más estandarizado por animal de cuánto debería haber de recuperación entre una sesión de entrenamiento y la siguiente. Eso nos sirve mucho, por ejemplo, en los criollos para establecer si un caballo tiene la posibilidad o la capacidad de pasar de una prueba, de una competencia de categoría a un campeonato. Tiempos de exigencia. Exacto, porque hay caballos que, por ejemplo, con este análisis nos arroja que se van a demorar 48 horas en recuperarse. Es un caballo que entre una competencia y un campeonato No va a tiene tener esa tiempo posibilidad, suficiente. exactamente. Exacto. Porque su calidad puede ser suficiente, pero su recuperación fisiológica no. Hay algo en el comportamiento de lo que es la parte etológica, doctora, en el brío y en el temperamento, digámoslo así. Hay caballos que físicamente pueden ser superiores a otros. O sea, por ejemplo, esta potranca la va a competir con otra y resulta que esa otra físicamente es superior a esta, pero esta la hace ganadora a su temperamento, siendo la otra superior físicamente, y eso hace parte del comportamiento animal. Correcto. ¿Cierto? Lo que es la parte del comportamiento. Correcto, ¿Por qué? totalmente. Porque lo que usted está diciendo, un caballo se hace reventar. Sí, sí. Literal. Básicamente. Es eso. Esa es la historia del caballo guapo que termina en la clínica después de una cabalgata. ¿Cierto? Infosurado, encolicado. Con los cuadros más agresivos que nosotros podemos ver en los caballos, que ya es una laminitis y una colitis por una rhabdomiólisis. Todos esos nombres raros, para que entiendan, es después de un caballo reventado, vienen complicaciones fatales. Mire qué importante eso, porque sé cuántos decimos, porque yo también me incluyo, porque alguna vez lo dije, que yo tengo un caballo que es un berraco. Lo que pasa es que yo creo que aquí ya usted nos contará un poquito mejor, pero en la jerarquía del caballo, ellos qué dirán, yo le sirvo a usted, yo estoy debajo de usted y yo hago lo que usted me diga, lo que usted me pida hasta donde usted me lo pida. A diferencia de una mula, que una mula no hace eso. Ah, sí. Una mula se cansa y se para. Y hasta aquí. Y no la hace mover nadie. Entonces ahí, en esas diferencias, uno puede encontrar cosas súper interesantes. Aquí, por ejemplo, mientras conversamos, el programa nos está haciendo un registro de frecuencia cardíaca normal, pero además nos está mostrando cuál es la distancia que hay en milisegundos entre un latido y otro. A esto le hacemos unas matemáticas. Y esas matemáticas me dicen a mí, su sistema nervioso autónomo, cómo se regula y qué capacidad va a tener ella ahora de recuperarse después del ejercicio. Y esto me va a permitir a mí, dentro de 1 o 2 meses que hagamos un seguimiento, saber si hay adaptaciones fisiológicas o todo lo contrario, si estamos generando lesiones en el animal por el tipo de entrenamiento que está recibiendo. Este análisis lo hace en 3 minutos y ya nos va a arrojar unos datos y esos datos los vamos a empezar a guardar en la base de datos de ella para comparar indicadores en el tiempo. Que eso es lo que finalmente para lo que sirve esto, para ir comparándola ya en el tiempo e ir haciendo un registro de su progreso. Identificar si en algún momento estamos haciendo algo nuevo, algo raro, algo que de pronto nos está cambiando el progreso y tomar medidas de manera temprana. Y hacer una rutina de trabajo para cada animal, o sea, porque es que esto da la capacidad de individualizar. Exacto. Es que digamos que la magia de esto está en entender que cada caballo es un individuo particular y que tiene respuestas diferentes, así sea el hermano completo de X caballo de X yegua. Sí, no, esto no es una cartilla que es que todos los caballos se montan así o se trabajan así, no. Esto permite individualizar caso por caso, que es lo que lo hace muy ganador. Exacto. Ya hemos tenido pues varias experiencias con respecto a eso y ya hay caballos que los seguimientos ya se hacen tan fáciles que el propio médico general o su propietario, su montador, ya identifica cuando hay algo anormal, porque ya venimos teniendo un comportamiento muy estable.
son caballos que llevan con nosotros trabajando 2 años, 3 años. Entonces es muy fácil ya identificar cuando algo no está bien. Llegar rápido a hacer diagnósticos de enfermedad o de conducta o de estrés y tomar medidas anticipadamente. Aquí lo que vamos a ver es el electrocardiograma. Ya la frecuencia cardíaca la vimos, la variabilidad la vimos con este sensor. Ya la intención acá es poder ver cómo es el comportamiento eléctrico del corazón. ¿Por qué lo hacemos? Porque sabemos que se presentan algunas arritmias, algunas son benéficas, no tienen problema, no implican ninguna afectación, pero hay algunas arritmias que sí pueden tener algo de implicaciones en el desempeño. Eso es importante saberlo antes de exigirle a un animal algo que de pronto fisiológicamente no puede hacer. No es lo más frecuente, ¿cierto? No es, digamos, la queja principal en el bajo desempeño. Sin embargo, más o menos en lo que hemos alcanzado a trabajar con caballos de paso, podríamos decir que aproximadamente el 25 al 30% de los caballos presentan alguna normalidad eléctrica. De ese porcentaje, más o menos la mitad pueden tener o necesitar tratamiento. No es un porcentaje muy alto, sin embargo, ese porcentaje corresponde a animales de alto rendimiento. Eso significa que sí hay que tenerlo en cuenta, ¿cierto? Como una de las causas no ortopédicas de bajo desempeño. También porque hay algunos suplementos y medicamentos que estarían contraindicados en el caso de esos caballos que presentan alteraciones eléctricas. Entonces ahí uno ya, digamos, el manejo de estimulantes cardíacos o ese tipo de cosas tendrían que tener un manejo mucho más delicado. Doctora, entonces aquí podríamos decir que como en los humanos pueden tener presión alta o baja también. Uno la sospecha, porque este equipo no puede medir la presión. La presión arterial en los caballos se mide en la base de la cola, no es muy precisa por el movimiento, o se puede medir haciendo una canalización arterial. Por lo general eso no se hace en estas pruebas porque canalizar una arteria pues implica otro montón de complicaciones. Cuando es necesario hacerlo, se hace bajo condiciones ya médicas especiales, presión arterial, pero uno sí lo puede sospechar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las muestras de sangre tienen un comportamiento muy particular, porque la condición del corazón en sus movimientos y en el llenado de los vasos yugulares es muy particular. Entonces ya ahí uno lo va sospechando, pero en este caso digamos que no medimos la presión arterial en primera instancia. Estamos haciendo una ecografía cardíaca porque tomamos 2 medidas. Pues primero vemos el funcionamiento general del corazón, que no haya obviamente anormalidades en su anatomía, que las válvulas cierren correctamente y hacemos una medición de masa cardíaca porque el tamaño cardíaco puede ser una ventaja, una desventaja y también es un indicador de progreso en el entrenamiento. Entonces tomamos las medidas del corazón izquierdo y hacemos algo que se llama radio aorta ventrículo izquierdo, que es un indicador muy importante que nos permite ver qué tanto se está modificando el corazón con respecto a las presiones que experimenta diariamente en el ejercicio, que es la ventana de la arteria aorta. Todo bien, no encontramos nada así como desde el examen físico que estuviera alterado. En los exámenes de reposo que hicimos unas gráficas que les mostré al principio, encontré unos números bonitos para hacer pues una potranca tan joven. Estos números bonitos pues con una frecuencia cardíaca normal para ser un animal tan joven que está apenas, cierto, como empezando. El análisis final que hacemos, los cálculos que les hablé ahorita, son valores que deben mejorar. ¿Hacia dónde vamos a empezar a apuntar? A que este valor, por ejemplo, se nos acerque cada vez más a 1400, 1500. Estamos en la mitad. Básicamente por temperamento, aquí de pronto no nos da el número que yo quisiera, que es un 1000 más o menos, pero lo vamos a lograr porque es una potranca muy bien manejada, muy bien llevadita. Después, fíjense, vamos a ver miren hasta donde subíamos 900, por allá tuvimos unos picos, pero digamos en promedio fue 750. Ya al final del ejercicio, fíjense que bajamos a 600 y algo.
Mire que estuvo entre 600 y 700, tampoco estuvo tan lejos de su valor de reposo. ¿Eso qué significa? Eso significa que sus latidos cardíacos, aunque aumentan, son capaces de regularse en un intervalo que es saludable para ella. Eso lo va a ir mejorando. Esto cada vez se va a hacer unas ondas más grandes y vamos a tener recuperaciones de 900 y valores en reposo de 1200. ¿Esto qué significa? Entre más madura y más entrenada esté, más pausado va a ser el corazón. Estos valores los guardamos en su base de datos inicial y vamos a empezar a hacer esas comparaciones. La masa cardíaca es una masa cardíaca normal, medimos el espesor de las paredes, medimos el diámetro interno, es un diámetro de 6.7 centímetros aproximadamente. Vamos a tener un objetivo de llegar a entre 8,5 y 9, que es un diámetro ventricular normal para un animal que está ya en etapa de alto rendimiento. Esto se logra con el tiempo. La idea es que esto no se haga más pequeño y las paredes más gruesas. Vamos a hacer todo lo contrario, mantener el espesor de las paredes y un diámetro ventricular más grande. La aorta tiene una medida normal también para la edad de ella, de 4,5 centímetros aproximadamente, es una medida bastante normal. Su electrocardiograma es un electrocardiograma que también tenderá a mejorar en la medida en que esto se nos va a hacer más separado, estas ondas se van a hacer un poco más grandes, pero lo interesante es que es un electro normal, no se encuentran bloqueos, no se encuentran arritmias importantes, algo que yo diga que debería llamar nuestra atención. Entonces digamos que por el lado de la salud cardiovascular nos está mostrando muy buenos resultados. Los exámenes de sangre en reposo que se toman en campo, porque faltan algunos otros que se envían al laboratorio, nos está mostrando, digamos que lo único sería verificar si su hematocrito está en 26% efectivamente. A veces esto es porque la máquina recibe los glóbulos rojos todos juntos, entonces me da un recuento bajo, pero esto lo verificamos en laboratorio. El resto de los parámetros están normal. En un rato veremos cómo están los parámetros post ejercicio, porque estos estaban en reposo. En términos generales, es una potranca que tiene, digamos, como todas las condiciones para continuar con su entrenamiento. Ya una vez tengamos las enzimas musculares, les diré si es un esfuerzo moderado o alto para ella. Por lo que alcanzamos a ver, podría ser perfectamente una sesión de entrenamiento muy adecuada, ¿cierto? No pareció tener registros de frecuencias cardíacas exageradas. ¿Qué es exagerado? Más de 220, 230 latidos por minuto. Entonces, es una potranca que está en condiciones de bastante salud. La termografía fue muy buena, tampoco se ven zonas como que tuviera dolor o más temperatura de lo normal o que en las articulaciones nos llamara la atención. Una vez terminemos todo esto y consolidamos todo, les entregamos el informe con más que las recomendaciones de entrenamiento, porque ya va muy bien manejada, con las recomendaciones de suplementación. La parte nutricional sí va a ser muy importante. Correcto. Porque necesitamos que tenga más masa muscular funcional, dado que es una potranca pues todavía muy joven. Sí. No, pues ya uno mirando los resultados, que la parte clínica es la que muchas veces a uno lo preocupa, ¿cierto? Como de que tenga algún tipo de dolencia, de problema, porque es que la parte cardiovascular nunca se mide. Nosotros medimos otras cosas, pero cardiovascularmente nunca tenemos en cuenta cuánto podemos exigirle a un caballo. Esa es como la interrogante, o sea, hacer un plan de trabajo para ella después de todo esto. Correcto. Eso sería más o menos el paso a seguir. Un plan de trabajo y un plan de alimentación y suplementación, ¿sí? Porque cuando uno encuentra animales en condiciones tan aptas como ella, digamos que ya lo que busca es que eso se potencie. Que el trabajo que está haciendo lo podamos de pronto fortalecer un poco desde la nutrición y desde la suplementación, que también hace parte de una preparación física apropiada, ¿cierto? Que ella en medio de todo ese entrenamiento lo pueda convertir en fortaleza. Todo esto va a redundar en rendimiento. Por supuesto, idealmente. Ya una vez veamos que tiene la corpulencia, tiene la resistencia, tiene el desempeño apropiado, ahí es cuando uno ya empieza a planificar otras cosas, como la parte competitiva. Por ahora es continuar con su proceso. Perfecto. Entonces ya no queda faltando sino esperar el resultado de... El último resultado de sangre en campo y los de laboratorio, porque nosotros enviamos otros adicionales. Ahí falta algo, y es que con los exámenes de laboratorio hacemos un cálculo en el cual nosotros podemos inferir aproximadamente cuánto volumen de agua ella pierde por sesión de entrenamiento, que eso es fundamental cuando
en el caso de los caballos ya mayores, se van a una cabalgata, se van a una competencia y usted necesita verificar que reponga el agua que perdió. Yo tengo pacientes que pierden 1,5 litros, eso con, mejor dicho, con un medio baldecito que se tomen quedó listo. Bueno, doctor, aquí hay un tema que es, ya uno haciendo todo esto, que es científico, porque esto ya es una parte científica, viene la parte de lo que es la recuperación. Entonces hablábamos ahora que hay caballos que salen de una competencia y les dan, pongámosle que los mayores tendrán escasamente 30 minutos para hacer una recuperación para entrar a un campeonato. Sí. ¿Cierto? Vemos en el mercado cómo nos venden o nos ofrecen una cantidad de productos para la recuperación del caballo después de una actividad física. O sea, y ahora me decía usted que es que la recuperación siempre es demorada, no es tan instantánea como se cree que hacen esos productos. ¿Cuál sería la recomendación suya, digamos, en ese caso, para las personas que tienen ese tipo de caballos, digamos, los ganadores, para poder hacer una recuperación efectiva o lo más efectiva que pueda? Lo primero es que hay que conocer el caballo. Es imposible hacerlo. Esa es la cosa, o sea, es precisamente a eso los llevo, a que hagan este análisis. Es muy complejo saber desde afuera si la recuperación hay que inclinarla hacia lo muscular, si la recuperación es respiratoria o es cardiovascular o son las tres, porque hay estrategias de recuperación que solamente requieren, por ejemplo, fluidos, pero hay otras que requieren, por ejemplo, recuperar aminoácidos, porque hay caballos que se pierden por la musculatura. Entonces es muy individual, sí, hay que conocer el caballo. Por eso le quise hacer la pregunta, porque de que la gente deje de creer en tantas cosas que no son reales o que no son efectivas, digámoslo, como lo es un programa de estos que sí le está mostrando a usted, o sea, individualmente, caballo por caballo, ¿cómo hace uno para recuperarlo? Porque es que créame que le venden a un oro en polvo para recuperar un caballo en 10 minutos y eso tiene de largo como de ancho. Claro, de hecho, pues todos los productos son buenos y son utilizados donde deben estar utilizados. Hay caballos que tienen, yo les cuento experiencias de feria. No traje preciso el multivitamínico que era para este caballo, entonces el vecino me va a prestar. Porque eso pasa, pues hermano, se me quedó, entonces ¿usted qué tiene para que me preste? Y hay productos que tienen coadyuvantes que también tienen efectos en el organismo. Y los he visto, que los caballos entran, por ejemplo, en depresión respiratoria. O los caballos entran en algo que llama alcalosis, es como cuando usted come un almuerzo muy fuerte y queda todo mareado, el caballo le pasa algo similar. Entonces dicen, no, ese producto no sirve, no es el producto. Es que para ese caballo no estaba indicado. Exactamente. A ese producto se lo indicaron al vecino, no a usted. Entonces es muy importante no irse a inventar a los eventos, Exacto, sino usted ya conocer su caballo y saber qué necesita, váyase con su botiquín súper claro para la recuperación, que ya, como dijimos, va a depender de cada caballo. Sí, la importancia de aquí es que hay que hacer un análisis para cada caballo y no estar uno, como decimos, con escopeta regadora haciéndole a todo sin saber qué efecto va a tener, o positivo o negativo. Porque era lo que está hablando de una depresión respiratoria, o sea, y no es lo único que uno quisiera que no le pasara. Antes, al contrario, uno lo que quisiera es que fueran unas máquinas respirando allá. Correcto, así es. Entonces, eso lo ve uno constantemente, porque la gente todavía piensa que, por ejemplo, los líquidos intravenosos son inofensivos y no lo son, todos tienen un efecto. Entonces, cada paciente se va con una cantidad, incluso una velocidad de infusión. Hay pacientes que por debajo de cierta frecuencia cardíaca se les ponen los fluidos, antes no, porque aumenta la presión, porque tiene otros efectos. Entonces, es muy, muy útil conocer el caballo, tener un perfil claro y saber cuál es la estrategia de recuperación de ese caballo en particular. Ahí está. Ya saben, entonces, la doctora Angélica Zuluaga es la persona encargada para manejarle a ustedes todos los caballos de manera científica y para que hagan un atleta de verdad con un programa, porque es que qué tristeza que los caballos son los únicos que les decimos atletas, pero que nadie los trata como tal. Apenas ahora ustedes están haciendo como rompiendo, digo yo, paradigmas, porque eso es lo que hacemos, romper paradigmas, y la gente con los resultados se va dando cuenta, y el voz a voz, que es muy importante. No se pongan a inventar ni a hacer botiquines de cuenta de ustedes.